Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta sección lo que vamos a estar haciendo es crear la vista principal de nuestra aplicación, en donde vamos a tener el botón que nos va a permitir iniciar sesión a nuestra aplicación y poder crear los posts con inteligencia artificial. Además, vamos a estar configurando OutZero y los vamos a agregar a nuestro proyecto. Y de forma adicional, también vamos a estar creando la vista de creación de post que vamos a poder acceder a ella una vez que iniciemos sesión. Vamos a comenzar. Como podemos ver, la vista principal actual de nuestro proyecto es la siguiente. Simplemente se muestra clave de OpenAI y el valor de la variable. En este caso vamos al código de nuestro proyecto para crear la vista principal. Aquí ya estamos en el código de nuestro proyecto y como podemos ver es lo que se mostraba en el navegador. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a quitar ese image que no lo vamos a necesitar. De forma adicional, lo que vamos a hacer es agregar lo siguiente. Yo lo voy a estar copiando y pegando, pero lo voy a ir explicando. Además, no olviden que esto lo van a tener en la descripción del video. Ahora bien, aquí lo que acabamos de hacer es agregar las importaciones de link que nos va a permitir navegar entre diferentes páginas, y esto lo vamos a utilizar para poder acceder a la página de creación de post. Y también importamos metadata, que en este caso es proporcionado por Next.js y pues es para definir metadatos como el título y la descripción de nuestra página. En este caso esto es útil para el SEO y para que se muestre en navegadores o en redes sociales. Entonces es importante que al momento de que vayan a crear una página web que quieran posicionar en internet, que utilizan los metadatos. Entonces bien, ahora vamos a agregar la estructura principal de nuestro componente. En este caso voy a eliminar esto y voy a agregar esto en su lugar. En este caso, aquí tenemos la estructura principal de nuestro componente. El nombre sigue siendo el mismo, sigue siendo home. Y bueno, en este caso los estilos que vamos a utilizar son estos. Vamos a utilizar flex con elementos en columna. Y también vamos a utilizar min hscreen, que básicamente lo que va a hacer es que el contenedor ocupe toda la altura de la pantalla. Además vamos a definir el fondo, que en este caso es este, y el color del texto. Ahora bien, vamos a agregar la cabecera de nuestro componente. Como podemos ver, si accedemos a nuestra página, podemos ver que ya cambió el color de fondo y también cambió el título de la página, que es justamente con lo que definimos en los metadatos. Entonces bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es agregar una cabecera. En este caso vamos a nuestro código nuevamente y aquí vamos a agregar la cabecera. Vamos a pegar esta cabecera, le damos la indentación necesaria y como podemos ver, aquí ya tenemos el botón que dice iniciar sesión. Además aquí le estamos agregando un link, que en este caso ese link es para redirigir a lo que es la autenticación. Aquí estamos definiendo un color gris, le estamos dando un pequeño padding y sombra también para el diseño. Además también estamos utilizando lo que es link, en este caso como se mencionaba anteriormente, para la redirección, y estarías redirigiendo a PostCreate. Aquí algo muy importante, estarías redirigiendo a PostCreate, pero en el caso de que el usuario no esté autenticado, lo que haría sería mandarlo a una ventana de autenticación. En el caso de que sí esté autenticado, pues simplemente lo mandaría a PostCreate y lo dejaría ver la vista del diseño. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora, simplemente con dejarlo así, está perfecto. Como podemos ver, aquí ya se agregó el header en nuestra página y también tenemos el botón de iniciar sesión, que si le damos clic, pues nos dice que la página no ha podido ser encontrada porque aún no la hemos agregado. La vamos a agregar más adelante. Ahora vamos a agregar el contenido principal de la página, que en este caso va a ser un pequeño contenedor en donde también va a tener un botón para poder acceder a lo que es la plataforma, para poder iniciar sesión y acceder a la página de PostCreate. En este caso pues vemos que tenemos un H1 que dice bienvenido al generador con inteligencia artificial. Acá tenemos un párrafo en donde agregamos más texto. Y nuevamente tenemos un botón en donde el texto es generar nueva publicación con inteligencia artificial. Y al momento de darle clic nos va a redirigir a lo que es PostCreate. En este caso recordemos que si el usuario no tiene iniciada la sesión, lo va a mandar a una ventana de autenticación. En el caso de que sí tenga iniciada una sesión,
y que sea válida, pues lo va a mandar a esta página y lo va a dejar crear su post si es que tiene créditos. Entonces bien, como podemos ver, así quedaría el diseño del contenedor principal. Vemos que aquí tiene el texto de bienvenido al generador con inteligencia artificial, el texto del párrafo y además el botón que también redirige a post create. En este caso si le damos clic va a pasar lo mismo que con el botón de iniciar sesión. Ahora por último vamos a agregar el footer. En este caso es un footer bastante sencillito. Vamos a agregarlo después del main. Y en este caso lo que vamos a hacer es darle una correcta indentación aquí. Ahí está. Y vamos a ver cómo queda nuestra página. Como podemos ver, el color de fondo del footer es el mismo color que el header. Y pues le agregamos un pequeño texto, que en este caso vamos a ponerle aquí 2025. Y vamos a, como podemos ver, el color de fondo del footer es el mismo que el color de fondo del header. En este caso aquí tenemos también un pequeño texto que dice 2024 generador de contenido con inteligencia artificial. En este caso pues ya estamos en el 2025. De hecho esto lo podríamos poner con texto o podemos hacer una pequeña función. Vamos a crear una pequeña función para eso. Aquí vamos a poner la función que sea con get current year y aquí lo que vamos a hacer es poner cons year. Aquí me faltaron las flechas. Aquí Copilot ya nos estaba poniendo el código y vamos a retornar el year. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente ponerlo o llamar a la función aquí y eso nos daría el año de forma automática. Entonces vamos a ver el resultado de esta vista principal. Como podemos ver, aquí ya agregó el footer con el texto y vemos también que el año se agrega correctamente. Entonces, esta es la vista principal de nuestra aplicación. Como podemos ver, es una vista minimalista, pero que funciona bastante bien. Ahora, vamos a crear la página de PostCreate. Como primera versión lo que vamos a hacer es que se pueda acceder independientemente de si el usuario está autenticado o no. Vamos a crear la vista de creación de post en nuestro proyecto y para eso lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo directorio dentro de app, que en este caso va a ser una carpeta llamada post. Vamos aquí a crear una carpeta llamada post y además vamos a crear otra dentro de post que se llama create. En este caso, esta va a ser la ruta, es decir, que tendríamos localhost en el puerto 3000, sería diagonal post, diagonal create. Y aquí vamos a agregar page.tcx y aquí agregaríamos lo que es el contenido de nuestra página, en este caso el formulario y demás. Entonces vamos a agregarlo. En este caso lo que vamos a estar haciendo primero dentro de nuestro archivo page.tcx es que vamos a agregar esta función en donde simplemente vamos a retornar un h1 con un hello world para visualizar que ya está redirigiendo correctamente a diagonal post, diagonal create. Aquí ya tenemos nuestro archivo y como podemos ver se ha creado. Vamos a exportarlo, vamos a ponerle export default create post page y ya tendríamos nuestro componente creado. Ahora vamos a la página nuevamente y como podemos ver aquí estamos en la página. Vemos también que bueno, ya tenemos los botones y demás. Vamos aquí a darle a generar nueva publicación con inteligencia artificial. Nos manda a PostCreate y como podemos ver ahora sí se genera correctamente el Hello World. Entonces vemos que ya está funcionando. Ahora sí, vamos a agregar el componente y el diseño y para eso vamos a agregar primero un main layout que va a ser el componente padre de todos los, o bueno, el componente principal, que va a ser un diseño que vamos a reutilizar en todas las vistas cuando el usuario ya esté autenticado. Entonces vamos a crear ese main layout. Para crear el main layout que vamos a estar utilizando para las vistas autenticadas, vamos a crear otra carpeta, que en este caso va a ser una carpeta llamada Components dentro de CRS. Vamos a crear la carpeta aquí, Components. Y vamos a crear otra que se llame Layout. Ahora vamos a crear un archivo llamado mainlayout.tcx y aquí vamos a agregar la lógica de ese layout principal que vamos a estar utilizando. Para eso vamos a agregar lo siguiente. En este caso vamos a utilizar useClient,
que eso nos va a permitir renderizar el contenido del lado del cliente. Esto es muy importante porque lo vamos a utilizar más adelante cuando queramos agregar el tema de autenticación. Entonces es importante que pongamos use client. Aquí vamos a definir el main layout. Aquí hemos importado también sidebar. En este caso sidebar aún no lo hemos definido, sin embargo lo vamos a definir a continuación. Simplemente vamos a agregar la lógica de nuestro main layout porque es bastante sencilla, es simplemente un diseño específico. Y bueno, aquí estamos llamando a sidebar. En este caso le estamos pasando un correo por defecto. Esto más adelante va a ser dinámico porque cada usuario cuando se autentique va a pasar su correo al sidebar. Aquí le estamos pasando dentro de main un children que va a ser el contenido de la vista. En este caso podría ser por ejemplo el componente que acabamos de crear, el create post. Ese podría ser el hijo, pero vamos a tener más vistas, entonces ese sería children. Como podemos ver, esta es la lógica de nuestro componente main layout. Es bastante sencillo. Mucha de la lógica también va a estar en el sidebar, que va a ser para mostrar por ejemplo el contenido que haya creado el usuario y demás. Entonces vamos a crear ese sidebar. Vamos a pasar a crear en nuestro componente sidebar, que como podemos ver está dentro de components y es en un archivo llamado sidebar. Entonces vamos a crear ese archivo, vamos a poner sidebar.tcx y aquí vamos a guardar esto. Vamos a crear la lógica de nuestro archivo sidebar. Vamos a agregar la lógica de nuestro componente sidebar. En este caso vamos a estar requiriendo useEffect y useState. También vamos a estar utilizando link, que lo vamos a obtener de nextLink. Y bueno, aquí vamos a crear nuestro componente llamado sidebar. Como habíamos visto en el main layout, le vamos a estar pasando lo que es el correo. En este caso, el correo lo vamos a recibir aquí porque vamos a obtener cierta información. Lo vamos a usar posteriormente cuando agreguemos también el tema de autenticación. Entonces, bueno, aquí vamos a definir algunas variables. En este caso, por ejemplo, vamos a definir data post. Vamos a definir también set data post, que esto lo estamos haciendo o vamos a hacer uso del estado de estos valores. En este caso vamos a usar useState para eso. Y bueno, vamos a guardar también el número de tokens disponible, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo podemos agregarlo y cómo es que vamos a guardarlo en base de datos para obtener los tokens disponibles. En este caso también vamos a agregar un post ID y un set post ID. En este caso vamos a agregar tres valores diferentes en nuestro post. Aquí ya terminamos de crear nuestra variable post. Ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a crear otra variable llamada noMorePost, que en este caso lo vamos a declarar como en false. Estos valores los vamos a modificar después, es decir que vamos a hacerlos de una mejor forma. Ahorita simplemente es para temas de demostración y ver cómo es que va a funcionar, pero vamos a implementar el tema de context también, y con el tema de context vamos a agregar las variables como el tema de los data post para obtener los posts, para obtener los tokens disponibles y demás. Entonces eso lo vamos a estar haciendo más adelante. Por ahora lo estamos haciendo de esta forma simplemente para ver cómo va a quedar nuestra plataforma. Aquí estamos agregando un botón que va a contener un texto que dice nueva publicación, y esto simplemente porque nos va a redirigir al tema de post create. Como podemos ver, aquí estamos imprimiendo la cantidad de tokens disponibles, y también vamos a agregar un link a una página llamada Void Tokens, que en este caso todavía no la vamos a agregar, la vamos a agregar más adelante. Sin embargo, ya vamos a definir la URL, y en este caso va a ser un botón también que diga comprar más tokens. Aquí lo que vamos a estar haciendo es que vamos a iterar la variable que acabamos de crear de post y vamos a ir imprimiendo los valores. Y bueno, aquí también vamos a estar utilizando la variable noMorePost, que en este caso, como habíamos visto, también está hardcodeada en false, pero también va a cambiar un poquito más adelante. Ahorita solamente es por temas demostrativos. Aquí vamos a llamar a la función getPost, que contiene simplemente un console log de obteniendo post. Está bastante bien. Ya luego implementaremos la funcionalidad adecuada. Por ahora de esta forma nos va bastante bien. Y bueno, aquí vamos a agregar un poco de estilos al componente para que
se vea más bonito. Aquí vamos a estar mostrando también el correo electrónico, que es el que pasamos en el componente. Y bueno, aquí vamos a agregar un botón también. En este caso, el botón va a ser simplemente para cerrar la sesión. Esto lo vamos a estar haciendo con Auth0. Entonces, con Auth0 vamos a hacer el tema de autenticación y el tema de cerrar sesión. Vemos que es bastante sencillo, simplemente con llamar a esa URL y hacer un par de o crear un par de archivos, vamos a tener ya Auth0 configurado. Entonces, bueno, aquí ya hemos creado nuestro componente y como podemos ver quedó de esta forma. Ya tenemos nuestro sidebar.tsx y también tenemos nuestro main layout .tsx. Ahora, esto todavía no se visualiza en nuestra página porque no hemos agregado ningún componente que utilice main layout. Entonces, antes de visualizarlo en la página, vamos a crear otro componente que se llame form create post.tsx. En este caso, este componente va a contener la lógica o el diseño del componente para crear un post con inteligencia artificial y en nuestra página vamos a estar llamando tanto al main layout como al form create post, que es el componente que acabamos de crear. Entonces, primero, vamos a agregar la lógica de este componente. Lo primero que vamos a estar haciendo es agregar el useClient, que en este caso es muy importante para que lo renderice del lado del cliente. De otra forma lo estarías renderizando del lado del servidor. Vamos a estar utilizando useState y también useRouter. Y bueno, aquí vamos a crear nuestro componente principal. En este caso lo que vamos a estar definiendo primero es el useRouter, que en este caso useRouter nos da acceso a la navegación dinámica. Esto va a ser muy útil para poder redirigir al usuario. En el tema de useState vamos a definir tres valores diferentes. En este caso vamos a definir topic con un valor por defecto, que en este caso es tema del blog. Vamos a definir keywords también con valores por defecto y vamos a definir generating, en este caso simplemente para saber si se está generando un contenido o no. Esto nos va a ser útil también para agregar ciertos componentes en caso de que sí está generando u otros componentes en caso de que no esté generando. Por ejemplo, podemos agregar una animación de carga o algo parecido. Entonces, ahora vamos a pasar a la creación de nuestro formulario. Aquí vemos que estamos utilizando generating. En este caso le estamos poniendo doble negación, o sea que va a ser true. O sea, si es true, va a cargar lo que es esta animación, que en este caso va a tener un texto en H6 que dice generando. Para eso vamos a estar utilizando la variable generating. Ahora, en caso de que no esté generando, significa que se tiene que mostrar el formulario de creación de post, donde el usuario va a poder ingresar el tema del blog y también las keywords. En este caso estamos agregando este text area que, como podemos ver, es para que el usuario pueda escribir el tema que quiere sobre el que quiere crear un contenido, y también vamos a estar añadiendo un label para lo que son las palabras clave. Entonces esto también lo vamos a encerrar dentro de un div. Simplemente vamos a ponerle un margin bottom de 4 para que tenga un poco de espacio, y aquí vamos a ponerle palabras clave. Vamos a crear un span donde tenga un texto púrpura de 500. Vamos a ponerle palabras clave y vamos a cerrar el label, y vamos a poner simplemente un pequeño mensaje que diga separa las palabras clave con coma para que aparezca debajo del text area de las palabras clave. Aquí vamos a ver el texto y vamos a cerrar el modo. Ahora vamos a crear el botón, que en este caso va a ser para enviar al servidor el tema que el usuario quiere crear y las palabras también que el usuario eligió para lo que es la creación del post. Aquí lo que estamos haciendo es darle estilos para que al momento de que el usuario le haya dado enviar, no pueda darle enviar muchas veces. Entonces simplemente lo estamos desactivando. Y bueno, aquí vamos a darle un texto que diga generar publicación y vamos a cerrar la etiqueta del botón. Vamos a cerrar también la etiqueta del formulario. Vamos a cerrar el div y vamos a cerrar la lógica de cuando no está generando. Y este sería nuestro componente form create post. En este caso ya podemos agregarlo en page.tsx, que está dentro de nuestro directorio post create. Vamos a guardar este componente y bueno,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a postcreatepage.tcx y aquí vamos a agregar main layout y nuestro componente que acabamos de crear. Para eso, lo primero que vamos a hacer es importar main layout y form create post. Ahí nos está dando un error y nos dice que están definidos pero no están siendo usados. Vamos a retornarlos acá. Vamos a poner return main layout form create post. Y como podemos ver, ya los estamos utilizando de forma correcta. Vemos que dentro de main layout estamos llamando al form create post y en el main layout vemos que estamos utilizando un children o le estamos pasando un children. Básicamente el children es este form create post. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó este componente. Como podemos ver, aquí ya estamos nuevamente en nuestra página y vamos aquí a donde dice generar nueva publicación con inteligencia artificial. Vamos a darle clic y como podemos ver, aquí ya tenemos nuestro sidebar. Tenemos el tema 1, aquí vamos a poner un poco a normalizar el zoom. Ya tenemos el sidebar, tenemos también el componente del create post. Vemos que tiene tema del blog y las palabras clave, que en este caso está utilizando las palabras clave por defecto que utilizamos, también el tema por defecto. Vemos que tenemos aquí el botón nueva publicación, el botón de comprar más tokens y los tres temas que acabamos de cargar o de poner de forma hardcodeada. Estos evidentemente va a ser de forma dinámica y bueno, aquí tenemos el de cargar más publicaciones que al momento de que esto ya esté funcionando correctamente, si le damos aquí debería de cargar más publicaciones si es que existen en la base de datos. Aquí si le damos en generar nueva publicación, pues estaría generando lo que es nuestro post y como podemos ver, si le damos clic aquí, pues nos intenta mandar a una página slash post y con el ID del contenido. En este caso pues todavía no lo hemos realizado, por lo mismo no muestra nada. Pero ya tenemos esto funcionando. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Ok, vemos que esto ya está funcionando bien. Sin embargo, como habíamos comentado, esto es una vista protegida. Nosotros cuando le damos aquí en generar nueva publicación con inteligencia artificial o en iniciar sesión, esto no debería de dejarnos iniciar sesión si es que no estamos autenticados. Entonces, el siguiente paso es que vamos a agregar el tema de autenticación para que esta ruta esté protegida y pues esté funcionando de forma adecuada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la página de OutZero. Ya estoy aquí en la página de OutZero y una vez estando aquí tenemos la opción de registrarnos. Si es que no tienes una cuenta, simplemente con que le des aquí en Sign Up, puedes registrarte, ya sea iniciando sesión con Google, con GitHub, con Microsoft o ingresando tu correo y una contraseña. En el caso de que ya tengas una cuenta es muy similar, simplemente es darle clic aquí en donde dice Login. Y aquí vamos a iniciar sesión. En este caso yo voy a iniciar sesión con un correo que ya tengo registrado. Aquí le voy a dar en continuar. Y como podemos ver, una vez que ya hayamos iniciado sesión, nos va a mandar al dashboard principal de OutZero, en donde tenemos varias opciones. La opción que nosotros vamos a estar utilizando es esta de Applications. Abrimos el menú y vamos aquí donde dice Applications. En este caso, aquí vamos a ver la lista de nuestras aplicaciones. En este caso yo tengo una que se llama Default App, pero vamos a crear una nueva. Para eso, lo que vamos a estar haciendo es darle clic aquí en donde dice Create Application. Le damos clic en el botón y aquí tenemos diversas opciones. Tenemos desde para aplicaciones móviles o para aplicaciones de televisión. Tenemos para Single Page Web Applications o páginas regulares. En este caso, la opción que nosotros vamos a estar utilizando es esta de regular web. Y bueno, ya por último también tenemos esta de Machine to Machine, que este es para aplicaciones de tipo de consola y demás. Pero nosotros vamos a elegir esta de regular web. Vamos aquí a darle al nombre blog AI y le vamos a dar en crear. En este caso aquí nos dice cuál tecnología o qué tecnología estás usando para este proyecto. En este caso le podemos dar Next.js y aquí en Quick Start nos va o nos debería mostrar un pequeño manual o las instrucciones y también un código de ejemplo. Nosotros también vamos a estar agregándolo, entonces podemos pasarnos directamente a Setting y en esta parte
hay cosas que nos interesan. Tenemos el nombre, que es el que nosotros le dimos. Tenemos el dominio, tenemos el client ID y el client secret, que estos valores los vamos a estar utilizando. Antes de agregarlo a nuestras variables de entorno, lo que vamos a estar haciendo también es irnos un poquito más abajo, aquí en donde dice application allow callback URLs. Y en este caso lo que vamos a estar haciendo es poner http localhost en el puerto 3000 API out callback. Esto para que nos permita y esté configurado de forma correcta y podemos utilizar Auth0 de forma local. También en logout URLs vamos a agregar http localhost y en el puerto 3000. Y por último también en allow web origins vamos a agregar http localhost y también en el puerto 3000. Y bueno, si nos vamos más abajo, en este caso tenemos otras opciones. Por ahora estas opciones no las vamos a modificar, así como están bastante bien. Entonces lo vamos a dejar así tal cual y simplemente le damos aquí en donde dice guardar cambios. Le damos guardar cambios y nos dice que puede tomar hasta 30 segundos en lo que los cambios toman efecto. Ahora, ya tenemos esto configurado, vamos a agregar la información en nuestra aplicación. Lo primero es que vamos a agregar este client ID, vamos a copiarlo y en nuestro proyecto lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir a las variables de entorno y lo que vamos a estar haciendo es que vamos a agregar el client ID, en este caso vamos a agregarlo acá. Vamos a copiar ahora también lo que es el client secret. En este caso yo ya lo copié. Es simplemente ir presionando el botón de copiar. Vemos que son los valores que teníamos en la página. Aquí en User Base URL, el valor que vamos a estar poniendo es el dominio que aparecía. Nos aparece de esta forma. Sin embargo, aquí vamos a ponerle https y con esto ya debería de estar funcionando bien. Ahora, en Base URL lo que vamos a hacer es poner http diagonal localhost en el puerto 3000. Si es que se estuviera utilizando otro puerto, pues se tendría que elegir el puerto indicado o el requerido. Si fuera por ejemplo el 3002, se tendría que poner 3002. En este caso pues es en el puerto 3000. Y algo muy importante aquí en Auth0, aquí tenemos que generar un ID o un token, que este tiene que ser secreto. O sea que es algo que solamente nosotros o los que están trabajando en el proyecto deben de saber por temas de seguridad. Y para poder generar un ID, que es la forma recomendada por Auth0, lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a abrir la terminal y aquí lo que voy a hacer, voy a cerrar esto, lo que voy a hacer es ejecutar el comando OpenSSL run x32. Esto lo que va a estar haciendo es generar un string de 32 bytes. Es un hexadecimal de 32 bytes. Y eso lo vamos a estar utilizando como nuestro Auth0. Este va a ser único para cada uno. O sea que si tú generas uno, pues va a ser diferente al que me acaba de generar, y de hecho podemos ir generando muchos y pues todos van a ser totalmente diferentes. Entonces bueno, este es el que vamos a estar utilizando. Ya tenemos configuradas nuestras variables de entorno correctamente de Auth0. Ahora lo que tenemos que hacer también, y que es súper importante, si no pues no va a funcionar, es instalar Auth0, y para eso vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a poner npm install @auth0 nextjs Auth0. Vamos a darle Enter y vamos a esperar a que se instale. En este caso vemos que se instala bastante rápido, ya quedó instalado. Si nos vamos a nuestro package.json, podemos ver que aquí está el módulo instalado. Ahora, ya tenemos las variables definido, ya tenemos Auth0 instalado en nuestro proyecto. Falta algo bastante importante, que es la conexión de Auth0 con nuestro proyecto. Y para eso tenemos que crear archivos de configuración y un archivo de ruteo para que Auth0 se pueda conectar a nuestro proyecto. Vamos a crear esos archivos. Vamos a crear una carpeta llamada lib que va a estar a nivel de CRS. Vamos aquí a crear la carpeta, ponerle lib y vamos a crear el archivo auth0.tcx. Y en este caso vamos a agregar
esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas líneas de código? Lo que estamos haciendo aquí es básicamente inicializar la configuración de OutZero para nuestra aplicación, y esto se configura en base a las variables de entorno, es decir, esto internamente estaría utilizando los valores que acabamos de agregar en nuestras variables de entorno. Entonces, esto es muy importante y es por eso que las variables de entorno requieren que tenga este nombre en específico, porque de otra forma OutZero de forma interna no sabría cuáles son las variables que necesita tomar. Entonces es por eso también que se requiere que los nombres tengan este nombre en particular. Entonces bueno, aquí también init OutZero básicamente inicializa la configuración, y bueno, vemos que es un archivo bastante sencillito, pero que por detrás hace varias cosas. Ahora vamos a crear otro archivo, pero para eso vamos a crear primero una carpeta que se llame Pages, y dentro de Pages vamos a crear otra carpeta que se llame API, y aquí lo que vamos a estar haciendo es crear otra carpeta que se llame out, y dentro de out lo que vamos a estar haciendo es poner corchetes. Vamos a ponerle out0 y vamos aquí antes de out vamos a ponerle 3 puntos, cerramos los corchetes y ponemos punto ts. ¿Qué significa este nombre de aquí? ¿Por qué este formato? Básicamente Next.js utiliza un concepto que se llama catch all, que es básicamente atrapa todo. O sea que todas las rutas que sigan este formato de API out, slash, por ejemplo, login, slash, logout, slash, callback, slash, lo que sea, van a entrar dentro de este archivo, y este archivo es el que se va a encargar de manejar esa ruta. Y bueno, entonces aquí vamos a agregar la lógica de login. Entonces vamos a agregar lo siguiente. Voy a cerrar también la terminal. Aquí vamos a empezar a agregar lo que es la lógica. Vamos a importar handle out y handle login de OutZero, del módulo que acabamos de instalar. Y bueno, también aquí vamos a importar unos tipos de datos simplemente para definirlos o ponerlos en nuestra función. Y vamos a exportar esta función llamada handleOut para que OutZero la pueda utilizar. Y vamos a crear una función llamada login, que en este caso va a recibir dos parámetros, que es rec y res, y vamos aquí a utilizar handleLogin, que es lo que acabamos de importar de Next.js OutZero. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es pasarle regres, y además le estamos pasando parámetros adicionales. En este caso lo que está haciendo el authorization params es que está forzando a que OutZero siempre muestre el login de inicio de sesión, incluso si pues el usuario inició sesión anteriormente y cerró su sesión. Eso va a hacer que no guarde la sesión anterior, sino que lo fuerce a iniciar nuevamente. También estamos definiendo un return to, que es para que redirija hacia post create. Y bueno, también estamos definiendo un catch, o lo pusimos dentro de un try catch, para que en caso de que haya algún error pues pueda imprimir lo que es el error y lo muestre. Entonces bueno, para errores desconocidos pues simplemente ponemos un res.status de 500 y el punto end con un internal server error. Y como podemos ver, esta es la lógica de nuestro OutZero. Es bastante sencilla, pero con esto ya hemos definido lo que es la autenticación con OutZero. Ahora simplemente falta implementarlo en nuestros componentes y en nuestras páginas, y para eso vamos a hacer lo siguiente. En nuestra carpeta de app vemos que tenemos un layout.tcx. Aquí vamos a estar agregando lo siguiente. En este caso vamos a agregar un import de user provider, que es parte de la librería OutZero de Next.js OutZero, y aquí le tenemos que poner además slash client. En este caso use provider es básicamente un contexto que nos proporciona la librería de OutZero, que es para manejar el estado de autenticación del usuario. Esto se hace del lado del cliente.
Y bueno, lo que vamos a estar haciendo con este componente es envolver nuestra aplicación para facilitar el acceso al estado de autenticación. Y esto lo que va a hacer es que va a permitir a diferentes vistas a las que nosotros especifiquemos saber si el usuario tiene una autenticación válida o no. Y en el caso de que no tenga una autenticación válida, pues lo estaría redirigiendo al formulario de login. Para eso, lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Vamos a envolver el tema del body en user provider y aquí vamos a poner user provider. Vamos aquí a darle formatito y esto estaría envolviendo nuestra aplicación con el contexto de user provider de Auth0. Ahora, una vez que hemos envuelto nuestro body, que como podemos ver tiene el children, que es básicamente toda nuestra aplicación, ahora sí podemos llamar en los componentes que deseemos que sean protegidos, podemos llamar a ciertos valores para saber si el usuario está autenticado. Para eso vamos, por ejemplo, a nuestro componente main layout y aquí lo que vamos a agregar es lo siguiente. Vamos a importar user de Auth0 Next.js Auth0 client. En este caso esto sí lo podemos utilizar porque ya estamos importando el contexto en toda la aplicación a través del user provider. Si es que no hubiéramos agregado esto que estamos haciendo acá no nos funcionaría. Entonces ya tenemos acceso a este user y lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente. Vamos a agregar las siguientes líneas de código. En este caso vamos a agregar user. Esto es una destructuración de user. Básicamente lo que nos va a permitir traer es user, error y isLoading. Entonces, aquí vamos a ver si es que está cargando, va a mostrar simplemente un mensaje de cargando. Si es que hay algún error, va a mostrar el mensaje de error. Y aquí donde tenemos el correo electrónico hardcodeado, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner user.email o en caso de que no exista simplemente ponemos unas comillas vacías y como podemos ver aquí ya estamos implementando el tema para obtener información del usuario autenticado en nuestra aplicación. Ahora, muy importante, para proteger las rutas lo que vamos a estar haciendo es irnos a nuestras páginas y por ejemplo vamos a ir a la página que queremos proteger. En este caso, por ejemplo, tenemos page.tsx, que es la página principal. Esta evidentemente no la queremos proteger porque esta página es la que pueden ver todos los usuarios y es donde pueden iniciar sesión. Entonces, esta la podemos dejar así tal cual como está. La que sí que queremos proteger es esta de post create y dentro tenemos el page.tsx. Vemos que actualmente pues no tiene nada de protección y para protegerla es bastante sencillo. Primero vamos a importar lo siguiente. Vamos a importar getSession with page out required y app router page route, que es simplemente un tipo de dato. En este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a poner un await getSession, que en este caso lo que hace el getSession es que recupera la sesión activa del usuario. Y bueno, también vamos a estar agregando el with page out required, que en este caso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí tenemos el export default create post page y para protegerlo simplemente lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a exportar por defecto nuevamente. Vamos a poner with page out required y dentro de esta función lo que vamos a estar haciendo es que le vamos a estar pasando el componente create post page. En este caso lo vamos a definir como as app router page route y en caso de que no esté autenticado y no tenga una sesión activa el usuario, lo vamos a redirigir a la página principal, que es esta de acá. Entonces vamos a ver cómo esto ya está funcionando. Aquí en la página que estamos creando vamos a darle clic en el botón generar nueva publicación con inteligencia artificial y como pudimos ver había dado un error y era porque no se había reiniciado el servidor, en este caso la aplicación corriendo de forma local. Entonces es importante reiniciar
la aplicación para que el proyecto pueda cargar los archivos que creamos, tanto los archivos de configuración de Auth0 como el tema de la instalación del módulo. Entonces, una vez reiniciada la aplicación, vemos que ya funciona correctamente. De hecho, vamos nuevamente a regresar a nuestra aplicación. Vamos a localhost en el puerto 3000 y vamos a darle clic aquí en donde dice generar nueva publicación con inteligencia artificial. Le damos clic y como podemos ver nos redirige automáticamente a esta sección de acá. En este caso no tenemos ningún usuario, entonces vamos a darle aquí en donde dice sign up. Aquí vamos a registrarnos con un correo y con una contraseña. Vamos a ingresar la contraseña, le damos en continuar y como podemos ver nos está diciendo que puede acceder a nuestro perfil y le damos a aceptar y nos manda nuevamente a esta página, pero vamos a darle en generar nueva publicación con inteligencia artificial y vemos que ya está funcionando correctamente el tema de autenticación e incluso vemos que ya nos está agregando aquí el tema del correo electrónico. Vemos que este es el tema que elegí. Si le damos aquí en cerrar sesión, funciona correctamente. Le damos generar nueva publicación y nos vuelve a pedir nuestro usuario y contraseña y pues si la agregamos, vamos a darle continuar, le damos generar nueva publicación y vemos que ya funciona nuevamente. Entonces vemos que la integración de Auth0 en nuestro proyecto ya está funcionando. Simplemente es cuestión de agregar el archivo de configuración, agregar las variables de entorno tal cual como se especifica y agregar el tema del contexto en el layout de nuestra aplicación y también especificar cuál es la ruta protegida, que en este caso es postcreate. Entonces, bueno, ya está funcionando el tema de Auth0 de forma correcta. Eso es todo por ahora y en la siguiente sección lo que vamos a estar haciendo es agregar el tema de MongoDB en el proyecto para el guardado de los posts del usuario y también para llevar un conteo de los tokens disponibles del usuario. Por ahora eso es todo, nos vemos en la siguiente sección.